Muy bien, apreciados estudiantes, vamos a continuar con el despliegue físico de la base de datos que se nos ha presentado mediante el modelo relacional, es decir, mediante un modelo lógico. En los videos anteriores estuvimos construyendo una parte de manera que pudiéramos entender cómo se establecían las relaciones, en este caso utilizando la tabla alumno y la tabla matrículas, ¿sí? En el último video, para hacer ejemplos, insertamos datos en la tabla matrícula, pero esto no se debe hacer si usted no ha terminado el modelo. Este es un pequeño tip y es, si usted no ha terminado el despliegue físico, no se ponga a insertar datos porque luego no va a poder establecer relaciones, van a haber problemas. Entonces, lo que voy a hacer es en la tabla matrícula, como todavía le falta relacionarse con la tabla materia, como se ve acá, ¿cierto? Ya en la sesión anterior lo que nosotros hicimos fue relacionar matrícula y alumno a través de la llave foránea FK y de alumno, ¿cierto? Hoy lo que vamos a hacer es terminar todo el modelo y continuar por este lado, por relacionar la tabla matrícula con la tabla materia a través de la llave foránea FK y de materia, ¿cierto? Entonces, para ello, nosotros lo que tenemos que hacer en primer lugar es eliminar los datos de la tabla matrícula, porque como les decía, esto nos va a generar algún tipo de problema luego al establecer relaciones, ¿cierto? Lo podemos hacer de varias maneras. Fíjense que aquí por la parte superior dice borrar filas seleccionadas, me voy a acercar un poco, y si le doy clic me dice ¿quiere borrar fila? Sí, yo le digo aceptar y efectivamente hay 0 filas en total en la tabla llamada matrícula. ¿Listo? Entonces ahora sí procedo a crear la tabla llamada materia, que tiene 3 campos. Entonces le doy clic derecho, ya lo habíamos visto, tabla, la vamos a llamar materia y la primera columna se llama ID materia de tipo entero. Los siguientes campos se llaman nombre materia y créditos de varchar con 45 caracteres, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo allá, nombre materia y créditos, tal cual como se ve en el modelo. Entonces le digo agregar, nombre materia de tipo varchar con 45 caracteres y créditos también de tipo agregar, le decimos agregar y de tipo varchar con 45 caracteres. Recuerden que tenemos que convertir primero este campo a llave primaria dándole clic derecho, crear nuevo índice primary y quitarle los nulos, es decir, que estos campos no reciban datos nulos o vamos a tener después problemas de integridad referencial. Ya está creada nuestra tabla materia y entonces procedemos a establecer la relación entre matrícula y materia. ¿De qué forma? Pues volvemos a la tabla matrícula. Pero antes de eso recuerden que tenemos que guardar. Si yo no le digo guardar, no va a tomar los cambios. Miren que aquí en la parte izquierda no se observa mi tabla llamada materia. Entonces le damos guardar y cuando ya todo ha sucedido, miren que ya aparece la tabla llamada materia y efectivamente ya puedo hacer la vinculación. Vuelvo a mi tabla llamada matrícula porque fíjense que es la tabla llamada matrícula la que establece las relaciones a través de FK y de materia, ¿cierto? Entonces voy a mi tabla llamada matrícula en mi administrador de bases de datos Heidi SQL. Ubico aquí esta parte que dice agregar en la pestaña llaves foráneas, ¿no? Vamos allá a la pestaña llaves foráneas y le decimos agregar. ¿Para qué? Para construir la llave foránea llamada FK y de materia, tal cual como está aquí abajo, y le decimos que la columna que va a tener asociada esa llave, porque aquí realmente lo que estamos construyendo es un índice que está asociado a un campo. En otras sesiones hablaremos de los índices para que tengan en su mente para qué sirve. Facilita búsquedas, acelera búsquedas. Entonces esa FK y de materia pues está asociado con el campo o columna FK y de materia. La tabla con la que se está relacionando pues es materia, como lo observan acá, y la columna con la que se está relacionando es con ID materia, ¿sí? Al hacerlo le decimos que actualice y elimine en cascada y de esa manera cuando yo le diga guardar se habrá establecido, fíjense, la relación. Sabemos que se ha establecido la relación porque salen estos símbolos, entonces ya hay una relación entre materia y matrícula, ¿cierto? Es decir, lo que acabamos de construir en pocos segundos fue lo siguiente, decir que a través del campo FK y de materia me voy a relacionar con la tabla materia, ¿cierto? Esto fue lo que hice. Ahora, ¿qué nos falta?
Ahora lo que tenemos que hacer es crear otras dos tablas, fíjense, una tabla llamada asignación materias y uno profesor, pero fíjense que asignación materia es una tabla intermedia porque me destruye la relación de muchos a muchos entre profesor y materias. Un profesor puede orientar muchas materias y una materia puede ser orientada por muchos profesores. Esa es una relación muchos a muchos, así como la que había entre alumno y materia. Un alumno puede ver muchas materias y una materia puede ser cursada por muchos alumnos. Entonces vamos a crear estas dos tablas. Comencemos por la tabla llamada profesor. Y vamos allá a nuestro modelo. Profesor tiene el primer campo, se llama ID profesor de tipo entero. Entonces le damos clic derecho, crear nueva tabla, se llama profesor. El campo se llama ID profesor de tipo entero y le siguen los campos nombre profesor y apellido profesor de tipo varchar. Nombre profesor y apellido, bueno, aquí le cambio esto a varchar de 45, le quitamos el nulo, y apellido profesor de tipo varchar de 45 y sin nulo, ¿listo? Nos queda un campo que es profesión. El profesor puede ser un ingeniero, un biólogo, un químico, y también lo colocamos, ese campo llamado profesión, lo vamos a colocar de tipo varchar, profesión de tipo varchar de 45 y le quitamos el nulo. Cuando esté lista la tabla le damos guardar si no necesitamos nada más y aquí en nuestra base de datos observamos que efectivamente ya está la tabla profesor. Ahora construimos la tabla denominada asignación materias. Entonces clic derecho, es una tabla intermedia, nuevo, tabla, asignación materias con la llave primaria llamada ID asignación materias. Aquí hay algo que tengo que corregir en la tabla anterior y es que no definí para la tabla profesor la llave primaria. Entonces digámosle que si queremos guardar esa tabla, mientras tanto hay un error, me dice que ocurrió un error con la aplicación, una violación, tal vez como no le di guardar. Entonces démosle continuar, igual ahorita le vamos a prestar atención. Por ahora vamos a ir a la tabla profesor. Bueno, aquí entonces si quiere nos regresamos, esto si quiere lo cancelamos, porque fíjense que vamos a cambiar esto, tal vez no nos deja continuar porque no lo ha asignado como primary. Le damos guardar y vámonos a la tabla profesor. A ver, ahora sí, mire, la tabla profesor, el error que estaba y que pueden tener muchos de ustedes es que no han creado el índice como primario. Entonces le asignan primario, le dan guardar, invalid default value por profesor. Mire que tenía un valor predeterminado como nulo, menos mal se están presentando estos errores, y es si la llave es primaria no puede tener un valor predeterminado nulo, es decir, tiene que obligarse a la persona a insertar un dato y por eso le colocamos aquí sin valor predeterminado, es decir, no va a colocar nada el sistema de gestión de bases de datos, sino lo que yo le obligue al usuario a escribir. Entonces le damos guardar, fíjense que ya no presentan errores. Y vuelvo a la tabla asignación materias y lo mismo, ¿no? ID asignación materia era de tipo entero, fecha de asignación es de tipo date, fecha asignación es un dato de tipo date, o sea, tipo fecha. Tengo otro campo denominado periodo de varchar de 45, periodo. No sé si es mayúscula o minúscula, lo hago tal cual como está en el modelo, está en minúscula. Periodo de varchar con 45 caracteres. Y tengo un campo denominado FKI de materia y FKI de profesor de tipo entero, las llaves foráneas, ¿cierto? Entonces, FK-y de materia de tipo entero y FK y de profesor también de tipo entero, ¿cierto? Cuando ya está mi modelo de esta manera le damos guardar, efectivamente no hay ningún error y ahora lo que tenemos que hacer es establecer estas relaciones. ¿Cómo se relaciona materia con asignación materias? A través de FK y de materia. Entonces comenzamos con esa relación. Entonces me voy a FK y de materia, sigo en la misma tabla que es la de asignación materias, voy a la pestaña llaves foráneas, le digo agregar y ese índice se llamará FK-y de materia, tal cual como el campo se llama aquí abajo.
La columna con la que se va a asociar ese índice es FKI de materia. La tabla de referencia es la tabla materia. Y la columna con la que lo voy a relacionar es I de materia. ¿Listo? Le digo que se actualice y elimine los datos en cascada, que luego lo vamos a ver. Y vamos a agregar la otra llave foránea, que es FKI de profesor, que se relaciona con la tabla profesor a través del campo I de profesor, ¿cierto? Entonces, esa otra llave, ese índice se llama FK-I de profesor, se relaciona con el campo que está ahí abajo, FKI de profesor, a través de la tabla profesor, utilizando el campo I de profesor, que se elimine y se actualice en cascada, ¿cierto? Y cuando le diga guardar, si todo está bien, me dice que aquí hay un error, que hay... bueno, ya miren, este error que se está presentando es muy útil. Miren, aquí me lo está diciendo, dice que hay una llave duplicada. Usted se dirá, pero ¿cómo así que una llave duplicada? Se las voy a seleccionar en el modelo, que son cosas que podemos ir luego mejorando. Y es que, fíjense que acá hay una llave llamada FKI de materia, y aquí también. Eso me va a generar un error, ¿cierto? Porque FKI de materia, fíjense que esta tabla que es central tiene llave foránea para relacionarse por este lado y para relacionarse por este lado. Entonces, aquí lo que tendríamos que colocar es a este FKI de materia. ¿Cómo corregimos eso? Pues FKI de materia 2 lo podemos llamar, es la segunda llave foránea de FKI de materia o para la segunda tabla. O le puede colocar FKI de materia asignación materias, como usted quiera. Si es mejor de una manera semántica, pues mucho mejor. Entonces, FKI de materia guión bajo asignación materia. ¿Sí? Cambio el nombre del índice. Aquí también voy a cambiar esto para que tenga el índice del mismo nombre. Asignación materia. ¿Sí? Entonces acá esto me tocaría cambiarlo porque se relaciona es con FK y de materia, asignación materia, ¿no? Revisemos bien, FKI de materia con la columna de FKI de materia y el de abajo FKI de profesor con FKI de profesor, ¿cierto? Entonces ya, digamos que ahora sí no debería haber error por lo que les estaba diciendo. El error que nos arrojaba era que él decía, oiga, hay una llave duplicada, mire, yo aquí tengo dos FKI de materia. Entonces, este índice debería llamarse FKI de materia 2 o FKI de materia asignación materias. De esa manera ya no hay dos índices duplicados y como van a observar, pues a la hora de ejecutar digamos, estas líneas de código, esta consulta, pues no va a haber problema. Miren, ya se establecieron las relaciones. Fíjense que ya, entonces me muestra que se está relacionando esta tabla llamada asignación materias, ¿sí? Se está relacionando a través de la llave FKI de materia, asignación materia, con la tabla materia, ¿sí? Eso es lo que hemos hecho. Entonces, fíjense que si no tenemos un modelo lógico robusto, aquí fíjense que este modelo no es robusto en el sentido en el que se están presentando errores, pues no vamos a tener un buen despliegue físico. Entonces, fíjense que los errores que habíamos encontrado, y pues sigo con el mismo modelo para no repetir el video, sino para digamos de alguna manera beneficiarnos de esos errores, fíjense, había un campo que se llamaba ID de alumno que no lo necesitábamos porque era la llave foránea y esto entonces lo eliminamos. Y el segundo error, o no error sino que corrección, llamémoslo corrección porque el modelo está bien, solo que hay que corregirse, es que este cambio, esta llave no se puede llamar FKI de materia porque ya existe una, entonces la llamamos FK y de materia. Esperen, voy a borrar esto que lo voy a hacer un poquito más lejos. Vamos a hacernos por acá para que quepa en toda la pantalla. FK y de materia guión bajo asignación materia. ¿Listo? Así lo llamamos. Entonces así queda nuestro modelo corregido porque está bien, solo que los campos no deben tener los nombres repetidos y de esa manera nuestro modelo funciona. ¿Listo? Entonces, habiendo dicho eso, ya nuestro modelo está terminado. Ahora lo que hay que hacer es insertar datos para validar, digamos, la robustez de ese modelo. ¿Cómo se insertan datos en un modelo físico de base de datos? Usted no puede empezar a ingresar información así
digamos, tan alegremente, sino que usted primero debe identificar las tablas primarias. ¿Qué son las tablas primarias? Son aquellas que no tienen llaves foráneas. Entonces miren que aquí hay una tabla primaria, y aquí no hay llaves foráneas, miren. Acá hay otra tabla primaria porque no tiene llaves foráneas. Y por este lado, la tabla profesor es otra llave, es otra tabla primaria. Es decir, yo primero comienzo diligenciando estas tablas. ¿Por qué? Porque de estas tablas van a depender las tablas intermedias. Si yo no tengo alumnos, no voy a poder hacer matrículas. Si yo no tengo materias, no voy a poder hacer matrículas ni asignación de materias. Y si yo no tengo profesores, no puedo asignar materias. Entonces, las primeras tablas que nosotros diligenciamos son estas: alumnos, materias y profesor. Y luego, sí, ya diligenciamos las tablas secundarias, es decir, ya podemos diligenciar las matrículas y ya podemos diligenciar las asignaciones de materias. ¿Listo? Ese es el orden que debemos seguir. Primero tablas primarias y luego las tablas secundarias. Entonces, fíjense que en tablas primarias ya tenemos algunos alumnos insertados. Recordemos que en la sesión anterior insertamos a Salomé, a Edison y a Elfar. Me voy a colocar como alumno esta vez y vamos a inventarnos unos nombres. Voy a cambiar no, dejémoslo ahí. Vamos ahora a crear la tabla. Dijimos que otra principal es la tabla materia, entonces vamos a colocar solo 2 materias. Por simplicidad, le damos aquí a agregar y decimos que esa es la materia con código 2344. Se llama objetos de bases de datos y es de 4 créditos, ¿sí? Y luego vamos a agregar otro. Aquí en el chulito le decimos enviar. Y entonces dice créditos, no tiene un valor por defecto. Y bueno, eso no importa, aquí ya lo tomó. Creo que no sé por qué no lo había tomado. Insertamos otro. Y entonces la materia es del código 1289. Y esa materia se llama programación avanzada. ¿Listo? Programación avanzada. También de 4 créditos, ¿sí? Fíjense que aquí me está dando un error, me salieron esos caracteres todos raros. 4 y le damos en el chulito. Error that too long for column créditos. Creo que aquí hay un error, no sé por qué me está generando este error. Ya, fíjense que no sé, está como rarito. Voy a ir a mirar la distribución de la tabla materia, porque es de varchar de 45. Quién sabe por qué no lo estaría tomando bien. Hagamos una última inserción a ver si vuelve a presentarse el error. Otra materia con código 2506, ¿sí? Le damos aquí en agregar. Bueno, queda ahí en la mitad, no importa acá. Le damos acá, en el más, código 2506. La materia se llama, digamos, diseño web. Y vamos a decirle que esa es de 2 créditos, para el ejemplo, ¿sí? 2, y le doy clic en el chulo. Error de SQL, campo créditos no tiene un valor por defecto. Ahorita lo miramos a ver qué es lo que está pasando. Porque fíjense que está sin valor por determinado y está bien. Quién sabe por qué no nos está tomando el valor, ¿sí? Sencillamente debe ser cuando presionamos el número y enter, debe ser que lo toma bien, ¿sí? Ahí tal vez yo estoy haciendo mal la operación. El punto es que ya está alimentada la tabla materias y ahora vamos a alimentar la tabla profesores, ¿cierto? Agregamos un profesor con código 7416. Ese profesor se llama Diego Morantes. Vamos a colocar ahí un familiar. Fíjense que ese error me está saliendo es porque yo le doy clic afuera. Le estoy dando clic afuera, entonces no pueden quedar vacíos. Entonces hasta que yo no complete los campos no me puedo salir de esa edición de datos. Bueno, entonces fíjense que el nombre, el error me hizo salir, es Diego, el nombre solamente es Diego y el apellido es Morantes. Para desplazarse al siguiente campo presionen la tecla Tab para que no les salga ese error si hacen clic en un lugar externo a la tabla. Presionen la tecla Tab, salta al siguiente campo y digamos que él es periodista. No lo vamos a usar para nuestras relaciones, pero por lo menos estamos alimentando la tabla. Vamos a colocar otro profesor. Vamos a colocar entonces aquí un desarrollador de software, digamos, Nubia. Bueno, el código 2679. Se llama Nubia. Vamos a inventar unos nombres. Sánchez. Y ella es desarrolladora
o ingeniera de sistemas, sistemas. Enter, mire que ya no está saliendo el error. Y agreguemos un último código, 3623, 3627. Vamos a colocar ahí a Julio Gómez. Se me falla un guión, lo corregimos. Julio Gómez, y vamos a colocarle comunicador social. Y ya, tenemos esos 3 profesores. Ahí están nuestros profesores. Y entonces, fíjense que ya hemos alimentado las 3 tablas principales. Ahora vamos a alimentar las tablas intermedias, que son estas de matrícula. Vamos a matricular a un alumno con respectivas materias. ¿Sí? Voy a colocar acá en la tabla de materias una materia que tenga que ver con comunicador social, no sé, 4569. Y vamos a suponer, ese error acuérdense que sale porque le hago clic por fuera de la tabla. Si no quieren que salga ese error, presionen la tecla Tab. Y entonces digamos que usted ahí tiene que ver una materia que se llame, no sé, comunicaciones o comunicación. Expresión artística, expresión escrita, no sé, comunicación. Y también de 2 créditos, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando me voy a mi tabla intermedia, que es la que está acá, asignación materias, entonces vamos a decir que la primera asignación de materias, que se hace hoy, 31 de agosto, en el periodo 2017-2, es para la materia, miren, le di clic aquí arriba y por eso se me saltó, perdí los datos, otra vez. Para eso utilicemos la tecla Tab. 1 del 31, 2017, 2. Y de materia, miren que lo que les decía, la lista desplegable solo me muestra las que están relacionadas. Para eso sirven las relaciones y ya lo habíamos dicho. Si yo no tengo materias en la tabla de materias, no voy a poder hacer asignación de materias. Entonces, vamos a decir que esta de comunicación la va a dar el profesor, le damos clic. Y está Diego, Julio y Nubia. Entonces vamos a asignar a Diego, que es comunicador. ¿Listo? Le damos clic en el chulito. Ahí me dio error porque no presioné Enter. Cuando lo escojo le doy Enter y ahora sí toma el valor. ¿Cierto? Y ahora sí asignamos el siguiente. Ahora vamos a suponer que esta segunda asignación de materias, que también se hace el 31, para el periodo 2017-2, le vamos a asignar programación avanzada, que tiene el ID 1289, por eso aquí sale solo el número, no sale el nombre, sino que el nombre aquí se nos muestra solo como por referencia para entender quién es quién. Digamos que programación avanzada la va a dar Nubia, ¿listo? Y ahí quedaría Enter la segunda asignación, ¿cierto? Entonces fíjense cómo las relaciones permiten que cuando yo vaya a hacer asignación de materias, la materia se relacione con los profesores que existen en la tabla profesores, ¿cierto? Las materias que existen en la tabla materias con los profesores que existen en la tabla profesores. Y luego vamos ahora a asignar alumnos y a sus respectivas materias. Entonces vamos a suponer, vamos ahora a la tabla llamada matrícula, sí, que era la que estábamos mirando acá. Entonces asociamos la primera matrícula que vamos a hacer con la fecha de hoy, en el periodo 2017-2. ¿Qué alumno? Vamos a asociarme a mí, a Elfar, con el código 45644, con la materia, yo quiero ver objetos de bases de datos 2344. Y fíjense que ya está el primer registro asociado. O sea, si asocié un alumno con una materia y vamos a asociar ahora otro, vamos a hacer otro registro, vamos a hacer la segunda matrícula, ¿sí? También con fecha de hoy para el periodo 2017-2 y vamos a asociar ahora al alumno Edison con la materia de comunicación, ¿cierto? Al presionar Enter, entonces ya quedó Edison asociado a su correspondiente materia. Entonces fíjense que estamos viendo el poder de las relaciones. Aquí en los campos FK y de alumno me van a salir solo los alumnos que estén en la tabla alumnos, solo está Edison, Elfar y Salomé, y aquí en FK y de materia solo me van a salir las materias que estén en la tabla materias. Si no establezco bien las relaciones, pues no se va a asegurar esta integridad referencial, es decir, la integridad referencial hace referencia a ¿qué? A que yo no voy a poder asociar alumnos a las matrículas si esos alumnos no existen en la tabla alumnos. Y yo no voy a poder asociar materias a las matrículas si esas materias no existen en la tabla materias, ¿cierto? Eso es uno de los propósitos de las relaciones, asegurar integridad referencial. Y a este punto entonces yo ya he terminado mi modelo. Digamos que usted para entregar la actividad calificable ingrese 10 registros por cada tabla, mínimo 10 o 15. Aquí solo hice 2 por cuestión de tiempo. Pero eso es todo.
Y ya en otros módulos, como en de Fundamentos de Lógica y Algoritmos, en el módulo de Diseño y Consulta de Bases de Datos, utilizaremos esta pestaña que se llama Consultas. Por ejemplo, yo le puedo preguntar a alguien, dígame cuántos alumnos tiene el profesor Nubia, la profesora Nubia o el profesor Julio, o dígame cuántas materias fueron inscritas en agosto del 2017, o dígame cuántos alumnos tiene la materia de objetos de bases de datos con el profesor Elfar, ¿cierto? Es decir, ya el módulo de diseño y consulta de bases de datos lo que hace es explotar este modelo relacional realizando consultas del tipo select, ¿sí? Select asterisco from. Pero esto, como repito, no hace parte de este módulo. En este módulo solo nos interesa el despliegue físico, ¿sí? Y ya en otros módulos nos vamos a concentrar en el código, ¿cierto? Por ahora, cuando usted ha terminado de transcribir el modelo lógico, que es este modelo relacional, al modelo físico, que es este modelo donde se ve la base de datos con sus correspondientes tablas y sus correspondientes datos, entonces podemos decir que ya hemos terminado, es decir, ya nosotros hemos completado lo que se esperaba de la actividad calificable número 1, ¿cierto? ¿Qué decía la actividad? Tiene usted un modelo relacional, un modelo lógico, desplieguelo a un modelo físico, es decir, quiero ver la base de datos, que esa base de datos me permita visualizar cuáles son esas llaves primarias, esas llaves foráneas, cuáles son los datos que tiene, ¿cierto? Y luego, pues ya cuando esté eso terminado, cuando se estén insertando los datos, yo puedo validar si esos datos que están allí insertados se corresponden efectivamente con los datos que estén en las tablas principales. Es decir, me está asegurando integridad referencial en las tablas. Entonces, espero que con este video ustedes ya puedan de alguna manera abordar la actividad calificable número 1 de objetos de bases de datos, ya que se ha ilustrado con este ejercicio que incluye varios videos, se ha ilustrado qué es lo que ustedes deben hacer.